crees si te digo que uno de los argumentos para correr en la Fórmula 1 era matarme en un auto es mucho mejor a que me peguen un tiro en la guerra? Bueno, el año era 1947, en plena posguerra, mientras toda Europa estaba en el periodo de reconstrucción y el tipo del bigote que manejaba un Mercedes se había ido para el otro lado. Cuando se estaba estabilizando todo el panorama político y económico, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, que en su momento no se llamaba así, pero no importa, se reorganizó. En ese momento tenían problemas un poquito más importantes que multarte si puteabas. Pero si nos ponemos específicos, podemos hasta decir que la Fórmula 1 se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que por un segundo te imagines en Europa, allá por el 1933. Si elegís estar en Alemania, Adolf Hitler era nombrado canciller. En Italia, Benito Mussolini había consolidado su régimen fascista. España estaba preparando el terreno para la Guerra Civil del 36. Y la Unión Soviética estaba full con la industrialización forzada. Económicamente hablando, ibas a estar lejísimos de ir a ver una carrera, un poco como ahora. Europa aún estaba sufriendo todas las consecuencias del crack de Wall Street del año 29. Pero el automovilismo estaba en plena evolución y se comenzaba a sembrar lo que hoy conocemos como la Fórmula 1. Buen provecho si estás comiendo y déjame que te lleve de la manito a dar un paseo por la historia de estos autos que en su momento no tenían ni un poco de respeto por la vida humana. Las carreras ya existían hace mucho, hay gente que corría en Francia desde el año 1884, por lo que lo natural sería organizar un campeonato. Bueno, no se le ocurrió a nadie. Lo gracioso era que ya existían grandes premios, como el de Italia, que spawneó en 1922, o el de Bélgica y España en el 24. Una categoría de fórmula con las reglas unificadas apareció antes de la Primera Guerra Mundial, pero la realidad es que nadie le dio bola. En el 24 se creó la AIACR, que en criollo es la FIA vieja y se encargaba de regular todos los grandes premios. Más que nada le daban bola al tamaño del motor y al peso del auto. Uno pensaría, genial, de acá sumamos más reglas y a alguien se le ocurre armar un torneo. Y no podrías estar más equivocado. Allá por 1928 decidieron que las reglas eran aburridas y se abrió un periodo de fórmula libre. Qué sé yo, eso de la seguridad era algo opcional. Si en los años 30 no les importaba protegerse en una carrera, por lo menos nosotros podemos protegernos de nuestra navegación en internet con Surfshark VPN, que tiene más herramientas que Monoplaza en Pitstop. Por ejemplo, Surfshark Alert te avisa si tus datos aparecen en filtraciones, como un ingeniero que te avisa que tus neumáticos están en las últimas. Porque seamos sinceros, la seguridad en línea es algo que nos tendríamos que tomar un poquito más serio que todos los pilotos de ese momento que estaban pilotando a casco abierto. Imagínate que estás buscando entradas para ver la Fórmula 1 en otro país. Dependiendo de dónde te conectes, los precios pueden variar más que las estrategias de neumáticos en una carrera de lluvia. Con Surfshark puedes simular que estás en otro país y conseguir mejores ofertas. O también cuando simplemente querés ver el video de alguna carrera o algún highlight y cuando vas a cliquear te dice video no disponible en tu región. Básicamente es como ponerle un casco a tu conexión de internet. Encripta tu actividad, oculta tu dirección IP y te deja navegar sin que nadie se meta en lo que estás haciendo. Así que mientras en la Fórmula 1 todos los equipos intentan descifrar la información del rival, quédate tranquilo que con Surfshark nadie va a descifrar la tuya. Además, con una sola cuenta de Surfshark puedes usarlo en dispositivos ilimitados, lo que significa que podés compartirlo con tu familia o con tu equipo de mecánicos imaginario. Porque todos sabemos que en la Fórmula 1 el trabajo en equipo lo es todo. Mira Ferrari. Y si no te convence, tienen una garantía de devolución de 30 días. Si algo no te funciona, es lo mismo que cuando un auto tiene problemas en pista. Te vas a boxes, que tienen atención al cliente 24/7 y te solucionan lo que necesites. Usa mi link surfshark.com/suiri para obtener 4 meses extra. El link te lo dejo acá abajo en la descripción. Y ahora sí, volvamos a la historia de la Fórmula 1, donde la seguridad era una cosa opcional. Bueno, yo te dije que te imagines viviendo en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Si hubieses pisado el Gran Premio de Mónaco del 33, te hubieses encontrado con algo muy parecido al Mundial de Fútbol. Viste que cada país tiene su camiseta, por ende su color. Bueno, acá era lo mismo. Todos los vehículos compitiendo fueron pintados de los colores nacionales. Azul para Francia, verde para Inglaterra, rojo para Italia, amarillo para Bélgica y blanco para Alemania. Este GP es súper importante, ya que fue la primera vez en la historia que se usó un sistema de clasificación por tiempo para ver cómo salían en el día de la carrera. Acá se podía ver algo muy similar a lo que tenemos ahora, porque antes, en los años 20, iba literalmente un mecánico sentado al lado del piloto y si se rompía algo trataba de arreglar el auto sin detenerse. Por eso no te preocupes que todo lo que sigue en adelante lo vas a entender como si nada.
Seguimos sin tener un campeonato de la Fórmula 1 y encima en los 30 los nazis encararon a Mercedes y a Auto Unión para ensanchar la gloria del Reich. En criollo, Hitler quería usar a las mejores marcas de Alemania para hacer los mejores autos y usarlas como propaganda o publicidad para decir que ellos tenían lo mejor de lo mejor. Fíjate que en los Olímpicos de Berlín quiso hacer lo mismo pero con el atletismo. Acá simplemente quería decir que era el más capo de los capos con los autos. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, porque le salió bien y los autos alemanes aplastaron a la competencia, al punto de que Toto Wolff hubiese tenido sueños húmedos con esos motores. Para 1935 nace un campeonato de pilotos llamado Campeonato Europeo. Fíjate vos todo lo que tardaron en decidirse. Hay quienes me dirán que ya en 1925 existía un campeonato mundial, pero a mi criterio no cuenta porque era de marcas, o sea, no ganaba un piloto. Para ganarlo tenías que competir en 3 GPs, Europa, Francia, Italia y las 500 millas de Indianápolis. Y vos ya me dirás si esto cuenta como primer campeonato mundial o no. Es más, el campeonato europeo de pilotos tampoco se cuenta como un campeonato de la Fórmula 1. Esto es porque no tenían un reglamento unificado, o sea que vos cambiabas de GP o de país y las reglas se te daban vuelta. Por eso los alemanes dominaban, nadie les ponía un puto límite en los motores, entonces ellos iban como un cañón. Que me acabo de dar cuenta que no es la mejor comparación si estoy hablando de la guerra. También está el tema de que no era un campeonato mundial, era solo europeo. Pero a ver, era la primera vez que se coronaba un piloto campeón además de la marca, así que esto podría ser un pre-torneo de la Fórmula 1. Todo iba encaminado hasta el 25 de junio de 1939, cuando se correría el último Gran Premio en Bélgica. Fue una carrera que se disputó bajo una lluvia intensa. Arriba de su dominante Mercedes iba Seaman, que perdió el control de su coche en una curva y chocó contra otro auto. Esto provocó un incendio inmediato. Con la mano derecha fracturada y atrapada en el volante, Seaman no pudo escapar del vehículo en llamas. A pesar de los esfuerzos del rescate, sufrió muchísimas quemaduras y terminó falleciendo antes de medianoche. Solo 3 pilotos completaron esa carrera, pero este GP no es conocido por eso, sino porque 2 meses después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y nadie tenía ni tiempos ni recursos para dedicarse al automovilismo. Aunque si te digo que el automovilismo frenó en seco te estaría mintiendo. Hubo algunos países que pudieron organizar carreras pero a nivel local, como por ejemplo Italia tenía carreras donde solo corrían italianos. Pasa que era un periodo donde era menos por la competencia y más por la propaganda política de ver quién tenía la mejor tecnología. El problema acá es que muchos autódromos y talleres sufrieron el mismo destino que varios de los estadios de fútbol. En Italia, el emblemático autódromo de Monza se usó durante la guerra con fines logísticos y entrenamiento, además de que varias estructuras en distintos lugares de Europa sufrieron por los bombardeos. Como ya sabemos, todo esto terminó en 1945. Ya para el 46 se retomaron las carreras y si bien ellos no lo sabían, estaban a unos pocos años de la Fórmula 1. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial hubo solo 4 carreras con rango de Gran Premio. Si se acuerdan, ya tenían listas las reglas para el campeonato de pilotos, pero la FIA recién spawneó en el 47. Con casa central en París y a finales de la temporada de 1949 anunció que iban a unir varios grandes premios para crear la Fórmula 1. La primera carrera largó en el año 1950 en Silverstone y fue una carrera sumamente extraña. Digamos que la parrilla contaba con algunas particularidades. Por ejemplo, que la edad promedio de los pilotos participantes era de 39 años. También tenían presencia latinoamericana, con el argentino Fangio que en ese momento tenía 38. Pero esto no es nada. El rey Jorge VI presenció la carrera, así como la reina Isabel. Lo bizarro es que corría un príncipe, el príncipe Vira, con un Maserati y un conocido músico de jazz de la época, Johnny Claes. En esa época manejaba este tipo, el primer campeón mundial de la historia, Nino Farina, un piloto italiano que corría para un equipo italiano. Pero no era Ferrari. Aunque te pueda parecer increíble, Alfa Romeo dominó toda esta primera etapa de la Fórmula 1 junto a Ferrari. Corrían con diseños de autos previos a la guerra, con el motor delante del piloto, y con un presupuesto tan bajo que le daría a Christian Horner un infarto. La Fórmula 1 se está volviendo aburrida, dijo la FIA, que introdujo nuevas regulaciones en 1954, perjudicando a los equipos dominantes hasta la llegada de un equipo alemán, Mercedes. Dominaron 2 campeonatos con el piloto argentino Juan Manuel Fangio, antes de que se tuvieran que retirar de manera dramática por el accidente más mortífero de la historia del automovilismo. El desastre de Le Mans de 1955 causó la muerte de 84 personas, incluyendo al piloto de Mercedes Pierre Levegh. Iba al volante de un Mercedes que chocó a más de 240 km/h. Una sucesión de choques hizo que el Mercedes se desintegre contra un montículo de tierra, mandando escombros a las gradas. Además de las muertes, hubo 80 heridos. Aunque la carrera siguió, Mercedes decidió retirarse y abandonar el deporte por 34 años. Ahora hablemos de los británicos, que además de amar el té, tienen mucha pasión por la dominación mundial.
ahora en el automovilismo y no en la colonización. A través del desarrollo de un motor central, los británicos destrozaron los diseños anteriores que tenían los italianos con el motor adelante. Esto llevó a que 5 pilotos británicos se coronaran campeones del mundo. Mientras tanto, la Fórmula 1 comenzó a expandirse internacionalmente con nuevas carreras en Canadá, Estados Unidos, México y Sudáfrica. Dos nombres icónicos surgieron en este periodo, Williams y McLaren, que establecieron sus propios equipos privados. Quiere decir que tenían que salir a buscar sus propios recursos y patrocinadores. En la década del 70, la Fórmula 1 comenzó a volverse increíblemente costosa debido a accidentes constantes, cambios en las regulaciones y seguros de vida. Pero los equipos encontraron una solución: permitir que marcas promocionen sus productos en sus autos durante las carreras. A cambio de plata, claro está. Se anunciaba prácticamente cualquier cosa que pagara bien: preservativos, cigarrillos, músicos, y hoy en día el patrocinio sigue siendo una parte fundamental del deporte, al punto que los autos están más intervenidos que termo de mate. Los años 70 también dieron lugar al único piloto que ganó un mundial después de su muerte. Jochen Rindt corría para Lotus y había logrado 5 victorias consecutivas en las primeras 9 carreras, acumulando una buena ventaja en el campeonato. Durante las prácticas para el Gran Premio de Italia en Monza, sufrió un accidente fatal en la curva parabólica debido a una falla del freno. A pesar de su muerte, ningún otro piloto logró superar su puntuación, por lo que su esposa Nina Rindt aceptó el trofeo a su nombre. Esta también fue la época de Emerson Fittipaldi, brasileño que debutó en 1970 con Lotus y ganó 2 mundiales en el 72 y 74. Sumada a la cantidad de cosas que pasaron en los años 70, una mujer sumó puntos en una carrera de Fórmula 1. Su nombre era Lila Lombardi, una italiana que logró sumar puntos en el Gran Premio de España del 75. Y a día de hoy es la única mujer en haber hecho eso. Esto de las carreras está bastante bueno, dijeron Niki Lauda y James Hunt, convirtiéndose en las caras de la Fórmula 1 de la década del 70. Lauda representaba la profesionalidad y el trabajo duro, mientras que Hunt era un símbolo de cigarrillos, champán y modelos. Ambos protagonizaron el campeonato más peleado hasta el momento, el de 1976. Lauda con Ferrari defendía su título, mientras que Hunt con McLaren era la feroz competencia. A pesar de que Lauda casi muere en un accidente, el campeonato se decidió en el último Gran Premio en Japón, donde Hunt ganó su único y primer título en las vueltas finales. Ahora por fin estamos en los finales de los 70 y ser constructor es una mierda por un montón de razones. La Fórmula 1 estaba corriendo en muchos continentes, lo que apenas era viable para los equipos privados. Cada pista controlaba la publicidad y el dinero de cada gran premio era individual. Y el organismo de rector del deporte dictaba todas las reglas, regulaciones y derechos comerciales. Yo sé qué hacer, dijo un tipo llamado Bernie Eccleston, formando la Asociación de Constructores de la Fórmula 1, FOCA. Lo que niveló un poco el campo de juego para todos los equipos. Esta fue una época de grandes cambios para la Fórmula 1. Se introdujeron nuevas tecnologías con el uso de pontones laterales, un brasileño llamado Nelson Piquet estaba ganando campeonatos como loco y había un par de novatos en el paddock que solo podrían describirse con una palabra: grandeza. ¿Quiénes son estos tipos? Alain Prost y Ayrton Senna, que empezaron su ascenso a la Fórmula 1 a mediados de los años 80. Prost fue simplemente sensacional, ganando los campeonatos del 85 y 86 con McLaren. Senna tenía un estilo de conducción tan hipnótico que hacía que la gente en ese momento se olvidara de que estaba saliendo con una menor. McLaren pensó que estos dos serían una gran pareja, lo que me hace cuestionar qué estaban fumando en esos garages. Porque en lugar de eso se convirtió en una rivalidad picante, con 2 campeonatos decididos de forma dramática en Japón. En serio, no sé qué esperaban que pasara. Es 1992 y Williams acaba de desarrollar una tecnología llamada suspensión activa. ¿Por qué no la usamos para dominar la parrilla durante 2 años? Dijo Williams, dominando la parrilla durante 2 años. Lo que llevó a Mansell y a Prost a ganar campeonatos consecutivos con el equipo. Para la temporada de 1994, la Fórmula 1 estaba lista para ver uno de sus campeonatos más emocionantes. Ayrton Senna se unió a Williams para reemplazar a Prost, que ya se había retirado. El joven Michael Schumacher recibió un coche competitivo en Benetton y Ferrari tenía esperanzas de una temporada de recuperación con Berger y Alesi al volante. Va a ser un año re interesante. El Gran Premio de San Marino en 1994 sigue siendo hasta el día de hoy el fin de semana más devastador en la historia de la Fórmula 1, con 2 muertes en 2 días. Un accidente en la curva Villeneuve durante la clasificación provocó la muerte de Ratzenberger, y en la vuelta 7 de la carrera, el 3 veces campeón del mundo, Ayrton Senna, sufrió una falla en la columna de dirección a una velocidad de 309 km/h.
Esto llevó al brasileño a un fatal accidente en la curva Tamburello. Este accidente resultó ser un serio llamado de atención para la FIA, que hasta ese momento creían que sus autos de Fórmula 1 eran inherentemente seguros a pesar de toda la evolución que hubo en velocidad en los últimos 8 años. Ahora volvamos a la acción en pista, porque en 1994, a pesar de las muertes de Ratzenberger y de Senna, tuvo una de las batallas de campeonato más estrecha frente a Hill y Schumacher. Los dos pilotos estuvieron separados por nada durante toda la temporada y llegaron a la última carrera en Australia con un punto de diferencia. Esa carrera terminó con el tercer desenlace polémico en 5 años, cuando los dos hicieron contacto en un choque potencialmente provocado por Schumacher, que sabía que eso le daría el campeonato mundial. A pesar de toda la controversia, no se tomó ninguna acción en contra de Schumacher y él no volvería a hacer algo así, hasta 3 años después, cuando hizo lo mismo contra Villeneuve en 1997, lo que lo llevó a ser descalificado del campeonato y ridiculizado por los medios de comunicación. Año 2000, un nuevo milenio y una nueva era en la Fórmula 1. El campeonato del mundo está a manos de McLaren y Mika Häkkinen. Michael Schumacher está buscando su primer título con Ferrari y el tercero como piloto, y los autos de Fórmula 1 ahora tienen un nuevo sonido gracias a la introducción de los motores V10. Hasta el momento, ningún piloto había conseguido 2 títulos consecutivos en las últimas 4 décadas. Pero Ferrari y Schumacher estaban a punto de cambiar eso, logrando no 1, no 2, sino 5 campeonatos consecutivos. Estos incluyeron 2 luchas por el título contra Mika Häkkinen y Kimi Räikkönen y 3 años de dominio absoluto. Por ejemplo, en 2002 Ferrari terminó la temporada con la misma cantidad de puntos que todos los equipos combinados. Una compañía de bebidas energéticas ha comprado Jaguar y se va a estar uniendo a la Fórmula 1. Mientras tanto, Renault tiene una estrella en sus filas, Fernando Alonso, un español de 22 años que realiza maniobras que desafían las leyes de la física y está listo para terminar con la racha de 5 títulos consecutivos de Ferrari, convirtiéndose en el campeón mundial doble más joven de la historia en ese momento. Quiero ser grande otra vez, dijo McLaren entrando en la temporada 2007 con una alineación completamente nueva y un plan maestro para volver al éxito en el campeonato. El plan consistía en fichar al campeón defensor del título, Fernando Alonso, y a un rookie inexperto pero con mucho potencial, así no había internas en el equipo. Pues resulta que McLaren cometió un pequeñísimo error en su plan maestro. En lugar de fichar a un rookie inexperto, ficharon a Lewis Hamilton, que corrió como un veterano desde el inicio, lo que causó muchas controversias y tensiones en el equipo. Entre ellas estuvo el Spygate, cuando McLaren fue multado con 100 millones de libras por poseer documentos confidenciales de Ferrari. Irónicamente fue Ferrari quien terminó ganando ese año, aunque al año siguiente aparecería Lewis Hamilton para reclamar su título. Lo mejor es que lo hizo con un adelantamiento en la última curva de la última carrera. Épico. 2009, un año que cambió el panorama de la Fórmula 1. La FIA introdujo un nuevo reglamento y Brown GP lo aprovechó a la perfección para diseñar un coche dominante, lo que les permitió llevar a Jenson Button al título antes de que los 3 equipos con mayor presupuesto pudieran alcanzarlos en la siguiente temporada. Y después de eso, desespawnearon. Si pisamos 2010, hay que hablar de Sebastian Vettel, a quien Red Bull le dio alas, permitiéndole ganar 4 títulos mundiales consecutivos que incluyeron 2 años de dominio absoluto y 2 muy buenas peleas por el título. Vettel era simplemente imparable, pero la introducción de nuevos motores marcó una nueva era en la Fórmula 1, cuando un constructor regresó a dar pelea después de 55 años. Este equipo produjo un coche con una aerodinámica impecable y un motor fenomenal que arrasó con la competencia durante varios años. Sin embargo, esto provocó un conflicto entre sus pilotos, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Es una rivalidad conocida apodada como la Guerra de Plata o la Rivalidad de Plata. Acá intercambiaron campeonatos y dominaron la parrilla durante años hasta el retiro de Rosberg en 2016. Pero antes de llegar a este punto, la Fórmula 1 vivió una de sus tragedias más impactantes. En el Gran Premio de Japón de 2014, Jules Bianchi sufrió un accidente devastador al impactar contra una grúa en condiciones de lluvia intensa. Tras meses en coma, falleció en julio de 2015, convirtiéndose en el primer piloto en perder la vida debido a un accidente en carrera desde Ayrton Senna en 1994. Su muerte llevó a importantes cambios en la seguridad, incluyendo el halo que pusieron en 2018, dispositivo que desde entonces ha salvado más de una vida. ¿Qué pasó después en la historia de la Fórmula 1? Lewis Hamilton ganó 4 títulos más y su equipo siguió dominando hasta el año 2021. Ese año, Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron una de las mejores peleas por el título. Estuvieron separados por casi nada durante toda la temporada. Algunos días Verstappen estaba delante, otros días Hamilton y algunas veces estaban al lado, y en una ocasión uno encima del otro. El campeonato se decidió en la última carrera tras varios choques y polémicas, culminando en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2021, donde Max Verstappen convirtió la pole en victoria para ganar su primer título mundial en una carrera que fue completamente sencilla, nada controvertida en absoluto y que definitivamente no causó la destrucción total e irreparable de las redes sociales de la Fórmula 1.
En una nota completamente no relacionada hubo un cambio de director de carrera para la siguiente temporada. Este trajo nuevas regulaciones y otro récord histórico, cuando Max Verstappen ganó 15 carreras en una temporada para ganar su segundo título. Y eso casi que nos lleva al presente. ¿Cubrí todos los pilotos y grandes eventos que pasaron en la Fórmula 1? No, pero lo intenté, sí, un poquito. Mi nombre es Pachu Zubiri, espero que te haya gustado y nos vemos el video que viene.